Si llegas a abordar el arbolito que vamos a hacer hoy, por favor mandame tu foto a mi Instagram y yo prometo que voy a compartir tu bordado en las historias. Si me mandas la foto y yo no compartí tu bordado es porque perdí tu mensaje. Mandame de vuelta el mensaje y nada, yo lo prometo que lo voy a compartir. Olis, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a este video sobre cómo bordar un arbolito. Antes de empezar el video, me gustaría darle muchas gracias por todo su apoyo en los últimos videos. Estoy leyendo todos los comentarios, de a poquito los voy respondiendo. Y nada, quería dar gracias por eso. Bien, empecemos. Les quiero explicar por qué hago este video. Para mí bordar es una habilidad que es muy linda de cultivar. ¿Por qué? Porque bordando uno puede intervenir su ropa y con los bordados uno puede contar cosas en su ropa. Aparte de que bordar tiene muchas ventajas. Por ejemplo, es súper sano para temas de salud mental, o sea, te calma la ansiedad. Te sentís bien cuando terminas un bordado, decís, wow, hice esto y me re esforcé por hacerlo y te hace sentir bien. ¿Qué más? Bien, el tema es el siguiente. El 90% de la ropa que tengo es ropa de segunda mano que compro súper barata. Algo así como 25 centavos de dólar una prenda. Entonces, claro, agarré como esta costumbre de que esa prenda que a veces encuentro que no es perfecta, la puedo convertir en algo mucho más lindo. Porque es una prenda que nada, capaz que no es lo que yo buscaba, pero le puedo agregar detalles y cositas que hace que esa prenda se transforme en algo nuevo, en algo que puede contar una historia. Entonces creo que bordar es una habilidad muy linda para cultivar. Porque incluso, pensás, si vos sabes bordar, le podés bordar cosas a tus amigos, a tus amigas, hacer regalos de bordados. O sea, imagínate que le regales a alguien un bordado. Es un regalo súper lindo, súper bonito. Lo hiciste con tus manos, con tu paciencia. Paciencia, eso quería decir. Quería decir que el bordado es una escuela por excelencia para la paciencia. Yo creo que bordar no es difícil. Yo creo que bordar es fácil. Obviamente que hay muchos puntos y muchas cosas y depende de qué vamos a bordar. Pero en general yo creo que bordar es fácil. Lo que sí necesitas, y sí necesitas, y sí necesitas, es paciencia. Yo creo que cuanto más tiempo y más paciencia tengas para hacer esta actividad, mejor te van a quedar tus bordados. O sea, considero que todos y todas podemos bordar con mayor o menor dificultad, pero la clave para que el bordado quede bien es dedicarle amor, es dedicarle tiempo. O sea, vas a tener que cultivar tu paciencia. Eso, muy importante tenía que decir. Bien, ya casi me voy aproximando a, al objetivo del video. Tal vez haya por aquí algunas fotos de bordados que haya hecho en el pasado. Bueno, voy a hacer todo lo posible para explicar lo mejor que pueda, mostrar tomas de cerca. Este es mi primer video así como tutorial bordado. Tal vez tenga muchos errores, pero nada, lo estoy haciendo con mucho amor porque realmente soy un activista del bordado. Creo que aprender a bordar es algo súper lindo. Creo que es algo que se tiene que difundir más. Y nada, espero que pueda plantar una semillita en vos, una semillita de amor al bordado. Así que nada, empezamos con el video. De vuelta, empezamos, ya empezó. Ahora empezaría la parte de bordado. Ay, perdón, pero tenía que decir esto. Me tuve que afeitar, obviamente solo el bigote, jamás esto, solo el bigote. Y me quedó una marquita de sangre porque me corté. Y parezco Natalia Oreiro. Cuando Natalia Oreiro tenía un lunar y nada, amo a Natalia Oreiro. Ahora sí, empezamos. Bien. Estoy en este proyecto de hace tiempo que es una prenda de ropa en donde estoy bordando cipreses, pinitos, porque para mí este árbol es muy importante porque yo en mi infancia pasaba mucho tiempo trepado a los cipreses. Entonces tengo este ciprés por acá, luego tengo este otro por acá que está ahí en el hombro. Este ya es un poco mucho más grande, este me acuerdo que me llevó mucho más tiempo. Luego tengo este otro por acá
Y finalmente debería haber otro en la manga, acá, miren, que es como el mellizo de este otro ciprés. Son como mellizos. A ver si se ven los dos. Ay, bien. La idea de hoy sería bordar algo como esto. A ver ahí. Bien. Bordar algo como esto. Vamos a precisar materiales. ¿Qué vamos a precisar? Bien, ya les digo que vamos a precisar. Vamos a precisar uno de estos cositos. Vamos a alejar un poco la cámara. Chin chin. Bien, vamos a precisar uno de estos tambores. Yo digo tambor para bordar. Y aquí se pone la tela para sujetarla bien fuerte y poder bordar. Vamos a precisar agujas, preferentemente pequeñas. O sea, si querés puedes hacer un bordado grande, pero mi consejo es que empieces con algo chiquito para poder terminarlo. Porque si empezás con un proyecto muy grande, tal vez te dé pereza y no lo termines. Me ha pasado eso. Aguja, una prenda obviamente. Podés bordar en un pedazo de tela, pero si querés puedes bordar una prenda. ¿Dónde vayas a bordar? Depende de vos. Bien, hilos. Necesitamos hilos de bordar. Que los hilos de bordar, los que yo conozco, capaz que hay otro, investiguen. Pero los que yo conozco son estos chiquitos. Que estos hilos tienen una particularidad muy especial, que es... Voy a agarrar uno que tenga ya empezado. Miren. Ahora voy a intentar poner mucho zoom. A ver si se puede enfocar. Pero qué nivel de enfoque, por Dios. Bien. Perdón. Estos hilos tienen una particularidad, que es un hilo grueso que se subdivide en 6 hebras. O sea, está compuesto como por 6 hilos más chiquititos. No sé si vieron ahí que ahí se ven los subhilos. Esos serían las hebras del hilo. Estos hilos de bordar tienen 6 hebras. Entonces, acá viene una cuestión importante del bordado. Bien, cuestión importante del bordado. El tema de las hebras. Mientras menos hebras uses, más detalle vas a poder agregar a tu bordado. Pero a la vez te va a llevar más tiempo bordar. Por ejemplo, si yo hago una hojita con un hilo entero, o sea, las 6 hebras, me va a quedar como mucho más grueso, me va a quedar como con mucho más, con detalles no tan finos. Sin embargo, si vos usás 2 hebras o incluso una hebra, vas a poder agregar detalles muy chiquititos, detalles muy finitos, lo cual implica mucho más trabajo. O sea, tienen que saber que mientras menos hebras usen, le va a llevar más trabajo, porque van a poder agregar más detalle. Y con más trabajo me refiero a que van a estar más tiempo bordando. Voy a agregar, ahora mismo debería agregar acá una foto de un parche que hice con muy poquitas hebras. No recuerdo si fueron con 2, creo que fue con 2 hebras. Y pueden ver como que le agregué como muchos detallecitos de colores. Y le voy a agregar ahora una foto de mi primer bordado, que es horrible, lo digo que espantoso. Que como no quería hacer mucho tiempo, usé el hilo entero. Y como usé el hilo entero, pueden ver tipo que se ve como como grosero, no sé, como muy grueso el detalle. Entonces mi consejo para este árbol es que lo hagan con 2 hebras. Tal vez podrían hacer 3 hebras, pero mi consejo es que como el proyecto que vamos a hacer es un árbol muy chiquitito, creo que está bien que nos esforcemos y usemos 2 hebras. Es decir, que de este pedazo de hilo que tenemos acá, vamos a poder sacar 3 pedazos de hilo para bordar. Porque como son 6 hebras, esto lo puedo subdividir en 2 hebras, 2 hebras, 2 hebras. Entonces acá tengo 3 pedacitos de hilo para bordar. Ahora cuando enhebremos, ya vamos a ver bien eso. Bien, prendí la luz porque ya estaba quedando oscuras. Ahora lo que estoy haciendo, estoy agarrando el hilo grueso mayor y estoy sacando 2 hebras. Miren, ya agarré 2 hebras, que serían esos dos, aunque parece uno, son 2. Y cincho. Y voy sacando. Acá tienen que hacerlo con amor, porque si lo hacen como muy apurados pueden enredar el hilo. Entonces está, ahora tengo por este lado un hilo más finito, que son 2 hebras, y acá me quedaron 4, que estas las voy a guardar porque las voy a usar después. Bien, ahora el tema de los colores.
Yo quiero que este pino, el pino que vamos a bordar, quede un poquito realista, o sea, como que sea un poquito pino de verdad. Entonces vamos a usar 3 colores de verdes y 3 colores de marrón. Por ejemplo, no sé si se puede apreciar en el tronco que hay 3 tonos hay un marrón oscuro para las sombras, en el medio hay un marrón medio y al final uso un beige para darle la luz. Con las hojas pasa igual. Con las hojas hay 3 tonos de verde. Van a tener que elegir un verde que sea oscuro, un verde que sea como a mitad de camino y un verde que sea más clarito. En realidad les estoy mintiendo. Para las luces usé beige también. Bien, acá estoy eligiendo los colores. Tengo como... A ver si pongo la cámara. Tengo muchos hilos acá que estoy buscando el marrón perfecto. Que ya lo encontré en realidad. Que vendría a ser este, creo. Comparando ahí sería este, sí. Tengo 3 tonos de marrones. Sería como un marrón oscuro, que sería para las sombras. Un marrón medio. Y yo en realidad la última vez que hice esto usé un beige más claro, pero no encontré. Encontré esto que es como un beige no tan claro, pero está. La cuestión es que con los colores que tengan puedan encontrar uno que sea más un marrón oscuro, un marrón que sea un poco menos oscuro y un marrón que no sería un marrón, que puede ser un marrón muy clarito o un beige. Porque este beige lo van a usar para las luces de las hojas y del tronco. Y este marrón oscuro, que está muy mezclado con otros hilos, lo van a usar para la sombra del tronco y de las hojas también. Vamos a precisar 2 tonos de verdes. Un verde oscuro y un verde claro. Mi consejo es que no usen estos verdes. O sea, si quieren usar este verde porque les gusta este verde, úsenlo. O sea, si es su verde favorito. El tema es que los cipreses son árboles que sus verdes son verdes más apagados. Entonces yo prefiero usar estos verdes que ven acá que estos verdes que son un poco más fuertes. Nada, si tienen estos verdes, usen estos verdes. Pero yo prefiero estos verdes que son un poquito más apagados. Bien, entonces vamos a precisar, como ya dijimos, en total 5 colores. 3 marrones y 2 verdes. Bien, para bordar precisamos lo que sería una guía. O sea, en la tela van a dibujar el arbolito y sobre el arbolito vamos a empezar a bordar. Mi consejo es que antes de dibujar sobre la tela tienen 2 métodos. Una es usar papel carbón para poder traspasar el dibujito, pero para mí como es un dibujo tan fácil es mejor hacerlo directamente. Lo que sí les recomiendo es que antes de hacer el dibujo sobre la tela que está acá a mi costado, hagan el dibujo en papel, practiquen. El tronco del árbol es una línea que baja y luego del mismo punto sale otra línea y queda como una especie de V larga. Y luego se agregarían las ramitas. Que las ramitas simplemente hagan así, como unos palitos que salen. Y los palitos de más arriba son más cortitos. Vieron que no es muy complicado. Y acá lo que pueden hacer es agregarle como pequeñas ramitas que salen, no muchas. Agreguen como un poco al azar las ramitas, así queda natural. Agregan otra por acá arriba, otra por acá. Acá le agregamos una chiquita y acá le agregamos una ahí. Vieron que no es muy complicado, así pues, practiquen haciendo muchos arbolitos y cuando se sientan con seguridad vayan ya directo a la tela. Es eso, son un tronco que salen ramitas, las ramas de arriba son más cortas y luego de las ramas principales sacan algunas mini ramitas. Eso. Este va a ser el dibujo que vamos a hacer, porque si ven que el tronco les queda corto, le pueden agregar más tronco. Porque luego, o sea, con el lápiz no vamos a dibujar las hojitas. Lo que vamos a hacer luego con el bordado, vamos a ir agregando las hojitas sobre esta línea. O sea, vamos a bordar todo lo que es tronco con marrón y luego sobre esa base vamos a empezar como a vestir a nuestro arbolito. Y van a ver lo fácil que es y lo lindo que queda.
Bien, ahora lo que vamos a hacer, vamos a intentar colocar nuestro tamborcito bastidor en el lugar donde vamos a bordar. Lo que hacemos es, colocamos el centro debajo de la tela y luego ya podemos colocar nuestro bastidor sobre esto. Y ahora lo que hacemos es apretamos. Chin, chin, chin. Esta es la magia. Esto es importante que le quede bien tenso. Vieron que acá yo le dejé un espacio. Este espacio en realidad lo dejé porque mi idea es que el tronco continúe hacia abajo. Si no, tienen que cubrir todo. O sea, lo importante es que cuando hagan esto, la tela les quede tensa. Porque si la tela le queda media torcida, les puede quedar mal el bordado. Vieron que está bien tenso. Bien, y ahora yo lo que voy a hacer es dibujar sobre esto. Para dibujar sobre el bastidor, lo que vamos a usar es un lápiz. Que mientras más oscuro sea el lápiz, va a quedar mejor. O sea, como que se va a ver más. Con oscuro me refiero, por ejemplo, yo acá voy a usar un lápiz 9B. Tipo, si ustedes tienen un lápiz HB y un 4B, usen el 4B, porque el 4B es más oscuro. Entonces, nada, usen un lápiz, porque lo bueno del lápiz es que luego cuando se lava, sale. Entonces, yo lo que voy a hacer ahora va a ser dibujar el pequeño arbolito. Podría haber dibujado el arbolito cuando estaba el bastidor puesto, pero también les quería mostrar que pueden dibujar antes, porque para ver bien cómo va a quedar el bordado sobre la prenda, en este caso a mí me servía más dibujar antes, porque acá arriba no se llega a apreciar, tengo un bolsillo, entonces no quiero que el árbol me quede torcido. Entonces yo ahora sí voy a dibujar el arbolito. Acá vieron que vieron que el lápiz marca bien. ¿Se ve? Sí, se ve. Bien, voy a prender la luz. Bien. Bueno, yo quería que el árbol sea más chiquito, pero me está quedando bastante grande. También podemos agregar alguna pequeña subrama, como entre medio de las ramas principales podemos agregar otra ramita. Bueno, y así fue como me quedó el bordado pronto para ser bordado. O sea, ya ven el dibujito del árbol, pobrecito, está desnudo, le faltan las hojas. Y ahora lo que se tendría que hacer es empezar a agregar con el marrón más oscuro, hacer todas estas ramas y hacer la parte trasera, que sería donde yo voy a ubicar las sombras. El medio y el costado no voy a agregar marrón oscuro, porque de este lado voy a agregar las luces y en el medio voy a agregar mi marrón medio. Este bordado lo voy a continuar mañana porque ahora me estoy quedando sin luz. Mañana seguimos con este trabajo. Bien, gracias a la magia audiovisual ha pasado un día, pero en el video ha pasado nada, pero en realidad hoy es un nuevo día. Vamos a continuar con el trabajo. Ya está, en teoría, el dibujo hecho sobre la tela con el bastidor. Y ahora vamos a celebrar la aguja. Acá vamos a empezar a aprender como cosas, tips. A ver, la cuestión es así. Yo ya acá tengo dos hebras de lo que sería el hilo entero, que sería un hilo con 6 hebras. Acá tengo dos. Acá hay un detalle importante. Si ustedes cortan un pedazo muy cortito, es frustrante porque van a bordar y enseguida se les va a terminar el hilo y van a tener que reponer el hilo cada rato. Pero si cortan un pedazo que sea muy largo, lo que les va a pasar es que cuando estén bordando se les va a empezar a, o sea, aumentan las probabilidades de que el hilo se comience a enredar. Entonces hay que encontrar un punto medio. Luego ustedes cuando vayan bordando van a descubrir cuál es su largo ideal. Pero voy a agregar por la pantalla en algún lado qué largo estoy usando ahora para que tengan una referencia. Pero en realidad eso puede ser menos
o más, pero nada, con la práctica van a aprender eso, de que si es muy largo se enreda y si es muy corto tienen que cambiar el hilo cada rato. Enhebramos la aguja, atravesamos la aguja como cualquier hilo, pero hay gente capaz que no sabe. Atravesamos la aguja en el hilo que anda por acá y hacemos un nudito simple en cada punta. El nudo simple, el nudo más simple que pueda haber en el mundo, hacemos así, cerramos. Por las dudas voy a mostrar el nudo simple. Bien, ya tengo, como les decía, una punta de la aguja ya atada con su nudo simple. En la otra punta que está sin atar, el nudo simple es simplemente alrededor del dedito. Hago así. O sea, es el nudo más simple que puede existir. No sé cómo explicárselo porque es súper simple. Simplemente enreden el hilo en su dedo, hacen un agujerito y atraviesan el hilo por ahí. Maldita sea, no me sale. Ahí. Chin chin. Entonces lo que pasa es esto hace que la aguja cuando llegue acá, como pueden ver, quede atorada y no puede salir. Esta va a ser nuestra herramienta básica de trabajo. Hilo y aguja ya enhebrados. Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Bien, tengo en mi mano una aguja, como ya les dije, enhebrada con hilo. Estoy usando el marrón más oscuro. Ahora mi objetivo es bordar lo que sería toda la parte primera del tronquito, pero no todo, solamente en este caso la parte izquierda. Recuerden que en el medio va otro marrón y en la parte derecha va a ir otro marrón, así que solamente voy a usar el marrón oscuro para la parte izquierda del tronco, o sea, la parte que se va a ver, y luego con este mismo marrón voy a empezar a delinear todas las ramas que hay. Yo ahora lo que les voy a explicar cómo se hace el punto más simple de bordado que puedan conocer. Bien, tengo la cámara lo más cerca que puedo para que puedan ver el punto. Con la aguja lo que hacen tienen que pinchar y la aguja tiene que salir en donde ustedes tienen la línea. En este caso, como acá no está muy tenso, se mueve un poquito. Sale la aguja, levanto, hace como un ruidito. Cincho, 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 cincho y llega al final. Y trancó. A veces pasa que si el nudo es muy chiquito, acá no tranca y se escapa. Entonces ahí lo que tienen que hacer si se les escapa, tienen que agarrar de vuelta el pedacito y hacer un nudo un poco más grande. Bien. Ahora lo que voy a hacer es el siguiente punto, que es donde está la línea, siempre sobre la línea, nunca se salgan de la línea. Donde está la línea, hundo la aguja, le doy para abajo, hace ruidito, miren, escuchen. Miren el ruidito que hace. Pues por la tela, bien. Acá tengo mi primer punto, bien simple. Entonces ahora lo que hago es, más adelante en la línea, como están viendo ahí, de vuelta, atravieso, jalo, y acá en realidad mucha gente, o sea, hay dos tipos de puntos. Ustedes pueden meter la aguja en donde terminó el primer punto, acá. Pero yo lo que quiero, o sea, yo les quiero enseñar un punto que es para cuando hagan líneas largas, la línea quede continuada y no quede cortada. Van a ver que algunos bordados, porque hacen el punto así, o sea, meten la aguja acá donde termina, queda como si fuera un punteadito, y yo ese punteadito lo quiero evitar. Entonces, para evitar ese punteadito lo que hago es meto la aguja entre medio del punto. O sea, con la puntita de la aguja escarbo justo a la mitad del punto. Van a ver que el hilo se comienza a abrir. Entonces ahí meto la aguja. No la meto al final del punto. La aguja la voy a meter a la mitad del punto. En la mitad del punto meto la aguja. Y ahora ya de vuelta ya tengo mi primer punto continuo. Esto del punto continuo les juro que es súper útil, porque van a ver que hay muchos bordados, como les digo, que están todos como cortaditos por puntitos, y a veces ustedes no quieren eso, a veces ustedes quieren que su línea sea continua. Y para que su línea sea continua, tienen que hacer eso, meter la aguja a la mitad del punto y no al final.
Entonces yo ahora lo que voy a seguir haciendo es continuando esto de los puntos y voy a poner la cámara rápida. Si ven que el punto les cuesta que salga, con amor. Y siguen, escuchen. Cada tanto tienen que ver atrás el hilo, porque ¿qué puede pasar? Como acá me está pasando a mí, por ejemplo, que se me enredó un poquito. Ahí. Por ejemplo, yo atrás estoy viendo que yo jalo, ahí. Se puede enredar. Entonces cada tanto tienen que ir viendo que atrás no se le haya enredado. O está perfecto, ustedes jalan y no sobra hilo. Pero a veces pasa que se hacen nudos. Y entonces cada tanto, nunca se olviden de mirar para atrás. Tipo, tienen su bordado ahí precioso, pero cada tanto giren y miren si está todo bien. En este caso está todo bien. Lo que le puede pasar a veces, que es que cuando estén jalando, el hilo se les puede romper, no importa, no se frustren, es normal. Al comienzo eso puede ser muy frustrante que se rompa el hilo, pero es normal que se rompa el hilo. Ahí agarran de vuelta, hacen un nudito y siguen bordando. Bien, yo ahora voy a alejar esto para estar más cómodo y voy a bordar y voy a poner la cámara en modo rápido. Miren, acá me pasó eso que les comentaba. Acá se me rompió una hebra y este montoncito que ven acá es la otra hebra que se arrugó. Lo que hago simplemente es, con la tijerita, corto, piquiti, dejo la aguja por aquí que la voy a volver a usar. Y esto lo que hago, lo agarro así, armo el hilo de vuelta, lo emparejo. A veces queda muy enredado, tienen que cortar. En mi caso, a ver si lo puedo recuperar todo. Voy bien. Vieron que esto acá hay como una bolita de cosito. Bueno, acá ya viste este nudo yo no lo puedo desenredar porque está muy apretado. Lo que voy a hacer es cortar. Vieron, esto porque yo dejé el hilo muy largo. Y ahora de vuelta voy a enhebrar y voy a continuar con el proceso. Esto que de enredarse es común. No se frustren, cultiven su paciencia. Es una oportunidad para entender que no podemos equivocar, pero hay que seguir adelante. Bueno, voy a continuar con el video rapidito. Bien, llegamos a otra parte muy importante de aprender a bordar. Esto es algo básico, que va a llegar un momento en que ustedes tienen que cerrar el nudo. Ese cerrar el nudo se llama rematar. Para rematar el nudo es importante que dejen un trozo de hilo aproximadamente de... A ver, voy a medir con una regla más o menos para que tengan una idea. Bien, acabo de medir la cantidad de hilo que estoy dejando de sobra, son 11 centímetros de hilo. ¿Qué pasa si ustedes no dejan esta distancia de hilo? Cuando van a rematar el nudo, no les va a alcanzar la longitud para hacer el nudo y no van a poder cerrar el nudo y eso es un gran problema. Es mejor que les sobre hilo para rematar a que le falte hilo. Si le falta hilo, créanme que es un problemita importante. Entonces, a veces pasa que te entusiasmas, empezás a bordar y te olvidas de dejar este pedacito y es un problema porque vas a tener que empezar a dar vuelta y empezar a descoser tus nudos para recuperar hilo. Entonces siempre recuerden que esto es importante. Dejen, en este caso yo estoy dejando 11 centímetros de hilo y para rematar lo que hacemos es, a ver si puedo enfocar mejor ahí. Bien, tengo mis 11 centímetros de hilo. Esto puede ser más, obviamente, menos, depende qué tan ajustado sea el nudo, pero esta distancia está bien. Tengo el hilo, ya tengo los puntos. Recuerden que estoy en la parte de atrás, no estoy adelante, estoy atrás. Entonces agarro un punto cercano que no sea el último punto que hice. O sea, pueden usar cualquier punto menos el último punto que hicieron. Agarran cualquier punto cercano, pasan la aguja por debajo del punto
Y entonces cuando pasen la aguja por debajo del punto, van a ver que acá se forma como una especie de bucle, una especie de O, una especie de U. Y entonces por allí tienen que hacer un nudo simple. Ahí paso la aguja por mi bucle, por mi agujero, por mi círculo. Y ahí hago un nudo simple. Ahí hice mi primer remate. Yo por lo general lo que hago es hago un remate doble o un remate triple, incluso para estar seguros de que luego esto no se va a zafar. Paso de vuelta la aguja por debajo de un punto, se forma la especie de gotita, es una gotita, es buena metáfora. La gotita, y con la gotita hago un nudo simple. Ahí tengo la gotita, paso la aguja por adentro de la gotita y hago un nudo simple. Acá ya tengo un remate doble. Ya con esto rematamos y nos alcanza. Si quieren para sentirse con más seguridad pueden hacer un remate triple, pero no precisa. Con un remate doble ya estamos prontos. Ahora lo que hago con las tijeritas, corto. Nunca corten al ras. Siempre dejen un pequeño medio centímetro de hilito. Acá ya tenemos lo que hicimos con nuestro primer tramo de hilo. Ahora simplemente es repetir. Enhebro la aguja y continúo todo lo que voy a continuar. Ahora la cámara sigue en cámara rápida. Bien, me quedé sin batería en la cámara, y así que mientras la cámara cargaba, continué bordando y les voy a explicar lo que hice. La línea de este lado la engrosé agregando más hilo. Y ahora les voy a explicar por qué dejé como estos puntitos que pueden ver. Estos puntitos los dejé porque yo ahora voy a agregar mi marrón medio, el segundo marrón, el que es un poquito más clarito. Entonces, para que no me quede tan grueso, tan fuerte el cambio de un marrón a otro, se agregan unos puntitos del marrón para que cuando estén los dos juntos se mezclen. Esto se hace para hacer un degradado. Siempre que van a degradar colores, se pone el primer color y luego al costadito de este color se agregan como unos puntitos, unas líneas, para poder luego cuando se agregue este marrón mezclarlos y que quede un poquito mezclado. Ahora voy a acercar para poder mostrarles mejor. Bien, ahí pueden ver en detalle como los puntitos que agregué al costado, las rayitas, para que puedan ver eso que es para que luego el tronco quede más en degradado. Ahora lo que voy a hacer es continuar bordando el siguiente marrón y vamos a seguir el proceso del tronco. Bien, como pueden ver, continué con el marrón, ya completé, dejé los puntitos para degradar y las ramas del otro lado las hice con mi marrón medio. Ahora lo que voy a hacer es terminar de rellenar el tronco con mi marrón claro, que va a ser las luces, que es toda esta parte de aquí que voy a bordar. Ahora ya van a ver cómo queda. Bueno, ahí ya pueden ver cómo queda con el marrón claro agregado. Ahora vamos a empezar con la parte más divertida, que sería la de agregar las hojitas. Bien, acá ya tengo mi aguja con mi verde oscuro. Y ahora lo que estoy haciendo es, como pueden ver, agrego puntos que son como rayitas. Son rayitas que, o sea, cada rayita vendría a ser como una hojita del ciprés.
Simplemente tienen que ir agregando los puntos sobre la rama. Saco un punto y luego lo meto sobre la rama. Y voy dejando pequeños espacios entre punto y punto, como pueden ver. A ver si puedo sacar más para que vean. Ahí, miren. Ahí. Entre punto y punto voy dejando espacios, porque recuerden que yo luego voy a agregar mi verde claro. Y luego cuando agregue el verde claro voy a agregar nuevas capas de verde oscuro. Entonces ahora vamos a ver por todas las ramas, vamos a hacer este estilo de punto. Vamos a hacer una distancia chiquitita y dejando esta distancia más o menos para que luego podamos agregar otro verde y luego podamos agregar de vuelta el verde oscuro. Esto no tiene por qué ser siempre a la misma distancia, porque recuerden que es un árbol y los árboles son cosas orgánicas y a veces, o sea, no están perfectos. Pueden hacer un poco más de distancia, un poco menos de distancia, pero siempre dejen en lo posible espacios para luego agregar más capas de ramitas. Ahora voy a ponerlo en velocidad rápida para que puedan ver cómo trabajo. Bien, ahí pueden ver cómo quedó. Básicamente hice todo lo mismo en cada rama. Ahí pueden ver con detalle. Lo que puedo agregar como tip extra, vieron que las líneas verde oscuro son como en diagonales. O sea, no son como rectas, sino más bien que están en diagonal con respecto a la rama. Ahora lo que voy a empezar a hacer es agregar el verde más claro y ya les voy a mostrar cómo quedó. Bien, ya he avanzado con el segundo verde y miren cómo cambia. Miren cómo cambia de este lado a este lado. Ahora yo les quiero mostrar un poquito cómo estoy haciendo los puntos. Vieron que si ustedes ven este lado, ven que las ramitas están como muy parejitas, misma distancia. Y eso está bien, porque sobre esta base es que nosotros podemos agregar el segundo verde. Acá la idea de colocar el segundo verde, nuestro verde que es un poco más claro, es no repetir lo mismo. Porque si nosotros pusiéramos simplemente rayitas en los espacios que nos quedaron, el árbol no nos va a quedar orgánico. Entonces tenemos que ir variando. Acá se valen muchas cosas. A ver si puedo acercar un poco más para que puedan apreciar lo que voy a hacer. Bien, no saben lo difícil que es sostener el tamborcito acá. Miren, acá, aparte de rellenar los espacios, tenemos que hacer otras cosas, como por ejemplo, podemos hacer que el punto termine en la rama verde y no en el tronco. Recuerdan que cuando hicimos la primera tanda con el verde oscuro, todos los puntos, como ven acá, terminan en la rama. Bueno, acá a veces podemos hacer que la rama se subdivida y hacemos como una pequeña V que muera en la rama. A ver si se llega a apreciar bien ahí. Voy a sacar un poquito más. Ahí, miren. Yo ahora estoy clavando mi punto de verde claro sobre el verde oscuro y van a ver cómo queda cuando hundo. ¿Se ve? Voy a sacar la agujita. Miren. Miren, un momento. Pueden ver ahí cómo quedó, como una especie de pequeña V. Bueno, esta pequeña V estos pequeños detalles hacen que nuestro árbol parezca más orgánico. Otra cosa que pueden hacer para que el árbol parezca más orgánico es atravesar las ramas. Por ejemplo, yo con el punto que tengo que nació acá, ahora lo que voy a hacer
voy a llevarlo a la base del tronco, aquí abajo. Y van a ver cómo atraviesa ramas. Ya lo van a ver. Pueden apreciar cómo este punto atravesó estas dos ramas de verde oscuro e incluso tapa el tronco. Van a ver que el tronco se empieza a ocultar y es normal porque es un árbol y el tronco muchas veces no se ve esa parte. Acá, por ejemplo, lo que puedo hacer de vuelta es tapar, o sea, es como cruzar los puntos. Yo ahora voy a meter mi aguja aquí donde nace esa ramita y de vuelta pueden apreciar cómo aquí se formó una especie de cruz. Estos pequeños detalles hacen que el árbol se parezca más orgánico, para que nos quede más como estas ramas de aquí. Tenemos que entender que esto de acá fue simplemente una base que hicimos, que como pueden ver está muy parejo, pero los árboles de verdad no son tan parejos. Entonces, cuando empecemos a trabajar con nuestro segundo verde, tenemos que hacer estas especies de cruzadas, de tapar un punto arriba del otro. Eso es muy importante para que el árbol comience a tomar formita orgánica. Bueno, yo ahora voy a seguir rapidito. Me cuesta un montón bordar con la cámara tan cerca, me empieza a doler la espalda, así que voy a mostrarles un poquito y luego les muestro cómo va quedando. Bien, yo ahora voy a continuar aquí debajo porque me interesa que vean un poco el proceso de la ramita. Me olvidé decirles que las ramas, aunque son todas cortitas, no tienen por qué ser del mismo largo. O sea, por ejemplo, y más que nada estas verdes, claro, que son las que nos van dando la forma orgánica a las ramas, pueden ser más largas que las verdes. Como ya les dije, se pueden cruzar, pueden nacer del mismo lugar varias veces. Ahora voy a continuar con el bordado rápido y vamos a ver cómo continuamos con el bordado. Bien, perfecto, como pueden ver ya terminé de agregar mi segundo verde, ya completé el pino y como detalle final lo que quiero hacer ahora es cubrir esta parte del tronco que quedó visible, que no me gusta que se vea, así que la voy a cubrir con verdes. ¡Ay, salud! Estornudé. Bueno, les muestro cómo va quedando. Acá lo que voy a hacer simplemente son puntadas que lo crucen de un lado a otro. Primero voy a usar este verde que todavía me queda en la aguja y luego voy a completar con mi verde oscuro. Bien, yo estoy agregando verde claro en el centro del tronco y ahora voy a terminar de cubrir con mi verde oscuro esta parte del tronco que yo no quiero que se vea. Olis,
Bien, llegamos al final del tutorial y antes de despedirme me gustaría darles como una especie de consejo y hablar un poquito más sobre el tema del color de los árboles y algunas cositas más. Quería decirles que este tutorial, aparte de que tengo intenciones de, nada, de motivarles a que se animen a abordar algo, es también una especie de guía, o sea, no tienen por qué seguirlo al pie de la letra. Pueden hacerlo más como una guía, tomar como referencia, pero al fin y al cabo ustedes pueden hacer el pino, el ciprés, el árbol de diferente manera, con diferentes colores. Y para eso mismo me gustaría hablar un poco de los anteriores bordados que hice de pinitos y cipreses, para capaz que eso les puede inspirar o dar alguna idea más. Por ejemplo, en este que tengo acá, eh, todas las hojas verdes las puse solamente debajo de la rama, como pueden ver, y no hay sobre la rama. Y como si pueden ver, hay algunas, por ejemplo, la rama de la punta de arriba son como una curva, lo cual es muy diferente a cómo lo hicimos en el tutorial. Hay ramas que están como desparejas, hay ramas, por ejemplo, que no están como simétricas. Y el tronco, por ejemplo, aunque usé 3 tonos de marrón, lo hice diferente, no hice como el degradado, simplemente los mezclé todos juntos. E incluso hay un marrón que es muy parecido al otro marrón y no se distinguen bien. Para que vean que hay otras formas de hacer troncos. Voy a buscar otro por acá que tengo. Por ejemplo, acá tengo otro, este es mucho más chiquito. Este me acuerdo que fue súper rápido, súper fácil. Si les pareció complicado este bordado, acá pueden ver que se puede hacer algo bien simple, con poquitas cosas. Simplemente usé 2 colores para el tronquito, un marrón como más ladrillo y un marrón como más chocolate. Hice lo mismo, hice solamente las hojitas debajo de la rama, como pueden ver. Y como me gusta ver árboles e inspirarme, acá hay una especie de pino ciprés que da como unas ramitas amarillas y me encantó, entonces le agregué esos detalles amarillos. Pero hay solamente un verde y un amarillo, para que tengan otra idea. Después, los de la manga, que son iguales, es muy parecido al ciprés que hicimos, pero como pueden ver, por ejemplo, el tronquito, el degradado, es súper sencillo, simplemente hice 3 líneas, súper simples, y no hubo muchas más complicaciones. Lo que sí le agregué de diferente con respecto al que hicimos acá hoy fue que del lado derecho, como pueden ver, hay pequeños detalles de luz con beige. Como si ustedes quieren agregarle algo distinto, pueden agregar pequeños detallecitos de luz usando un verde bien clarito o usando el mismo marrón claro que usaron para el tronco. Y nada, para terminar tenemos el que hicimos, que nada, quedé contento. Eh, Les cuento nomás, si ustedes quisieran esto continuarlo, le podrían agregar otro verde y que sean 3 verdes en lugar de 2. También podrían simplificarlo, podrían usar 2 marrones en lugar de 3. Eso ya va a gusto del consumidor. Bien, como consejo final les voy a insistir en que empiecen con un proyecto, un bordado chiquitito. Voy a dejar en la pantalla el tamaño que yo considero algo chiquito. El pino, por ejemplo, que hicimos en este tutorial es de un tamaño mediano tirando a grande. Y yo recuerdo que el primero que hice era súper chiquito. Y está bueno que sea chiquito porque así lo pueden terminar, lo pueden ver el resultado y se van a sentir muy felices con ver su arbolito chiquito ahí y tal vez les motive a hacer algo más grande. Eh, Bien, ya terminó el video, ya terminó el tutorial. Gracias por estar acá, gracias por su presencia, gracias por acompañar. Espero que tengan un hermoso fin de semana, que les queden unos bordados preciosos y nada, les mando un besote. Chao.